Y pues preparen ahí sus Biblias, sus notas, sus apuntes, su celular, lo que quieran, donde quieran anotar, porque hoy Dios quiere hablarnos algo muy importante y me gustaría mucho si podemos hacer una oración ahí donde estamos. Yo sé que ya hemos orado por diversas cosas, pero vamos a orar ahí cada quien y pídele al Señor que Él te ayude a recibir esta palabra, que Él te ayude a recibir esta semilla y que pueda dar mucho fruto. Dile: Señor Jesús, ayúdame a poder escucharte, Señor, ayúdame, dame la fuerza, Señor, dame la apertura, Señor, en mi corazón, en mi alma, para entender tu palabra. Espíritu de Dios, ven a este lugar, ven y ayúdanos a descubrir aún más esa riqueza espiritual que tú tienes en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Y pues el tema de hoy es acerca de la oración. Precisamente ahorita estuvimos orando por diversas cosas y todos tenemos tantas peticiones, todos tenemos tantas necesidades, y la palabra de Dios dice que Él conoce nuestra necesidad aún antes que nosotros la llevemos a Él, se la presentemos. Él ya conoce nuestra necesidad. Pero como hijos, qué importante es que sepamos que cuando traemos nuestras necesidades delante de Dios, Él es un Padre amoroso que nos escucha y que Él tiene lo mejor para nosotros. Así que hoy vamos a ver maneras en las que Dios quiere responder nuestra oración, que Dios quiere contestarnos, porque no siempre el Señor nos va a responder o nos ha respondido como a veces anhelamos nosotros o de acuerdo a nuestra voluntad. Si siempre estamos pidiéndole al Señor que Él haga su voluntad, entonces también en esta área de la oración el Señor va a hacer su voluntad. Amén. Así que vamos a continuar y vamos a ver, el primer punto es que cuando Dios nos habla, muchas veces la oración va a ser un sí. Dios te va a responder sí. Y yo he platicado de estos puntos con otras personas y me han dicho: es verdad, a veces Dios sí me ha respondido, a veces no me ha respondido, a veces no sé si me va a responder, estoy como que esperando. Y el primer punto que vamos a ver es que Dios nos responde. Podemos ver cómo Dios responde al clamor de sus hijos. Podemos ver que Él es fiel y justo y tiene cuidado de nosotros. Pero sí necesitamos estar atentos y no rendirnos ante la oración. Nuestra actitud al recibir la respuesta de Dios y aún al no recibir la respuesta de Dios debe de ser de gratitud. Estar con gratitud. Y me gustaría que anoten ahí Romanos 7:25. Romanos 7:25 y vamos a leerlo. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y vemos cómo hay muchos versículos donde vemos a los discípulos dando gracias a Dios en todo, dando gracias a Dios porque Él es bueno, porque de cualquier manera Él está con nosotros. Y si quieren anotar este versículo, Filipenses 4:6, habla de la gracia de Dios, que Él es en todos y por todos y sobre todos. Filipenses 4:6. Dios nos va a decir que sí. Y verdad que nos vamos a gozar, verdad que nos alegramos cuando Dios nos contesta nuestras oraciones en el tiempo que nosotros anhelamos. Ay, nos gozamos y gracias, Señor. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a orar y empezamos a poner nuestros ojos en la respuesta y Dios no contesta aún? ¿Qué pasa cuando nuestros ojos empiezan a ver solamente la respuesta y ya no, Dios nos contestó o no nos contestó, pero nuestros ojos están en la respuesta y se nos olvidó? Así como los niños, ¿no? Que papi, dame una paleta, dame un chocolate, yo quiero unas papitas, y se los das. ¿Y qué pasa con el niño? Ay, gracias, y se va con sus chocolates, sus paletas, lo que quiere, y ya como que ya, gracias, pero ya se enfoca en la respuesta
¿Está contento un niño con la respuesta que le agradó de su padre? Y nosotros muchas veces somos así, estamos con los ojos en la respuesta nada más y se nos olvida poner los ojos en el Señor. Porque a veces Dios nos contesta que sí, pero a veces Dios nos puede decir que no. Y ahorita vamos a ver también ese punto. Otra cosa que sucede es que muchas veces también vemos que Dios dice que sí a otras personas. Dios les contesta la oración a otras personas, a una amiga, a una persona, o escuchas por ahí en las redes que Dios ha hecho algo que tú has anhelado y que Dios no te ha contestado aún. Y de pronto Dios te contesta y te regocijas y estás regocijándote en tu victoria, en lo que Dios hizo, pero también luego viene un orgullo espiritual a nuestros corazones y empezamos a juzgar a otros. No, es que a aquella persona no le ha contestado, a mí Dios ya me contestó y a aquella persona no, porque seguramente está en pecado o seguramente ella no ha servido al Señor como yo lo he hecho, por eso Dios a mí sí me contestó lo que yo tanto le pedí. Y empezamos también en nuestras oraciones, en nuestro clamor al Señor y en nuestro recibir, empezamos a caer en ciertos detalles que a Dios no le agradan. Como ahorita les decía al principio, tenemos que dar gracias a Dios en todo, cuando nos conteste y cuando no nos conteste. Cuando le conteste a nuestro vecino, dar gracias, Señor, porque fuiste fiel con esta persona. Gracias, Señor, porque voy a esperar en ti. Número 2 de lo que Dios nos puede contestar a nuestras oraciones es que Dios puede decirte: espérate, ten paciencia, aún no te voy a contestar. Muchas veces oramos dentro de la voluntad de Dios, pero empezamos a ser impacientes, porque el hombre, y entre más ha sido, civilizado, ¿no? Como muchos personas dicen, ¿no? Ya estamos en la civilización del futuro, ya es como que todo instantáneo, todo rápido, todo lo tenemos pronto, todo lo queremos pronto. Entonces no podemos esperar a un Dios que sabe el momento justo en que necesitamos. ¿Y por qué Dios nos dice que esperemos? ¿Por qué Dios te ha dicho a ti que esperes esa respuesta? Y hay varias razones, y vamos a ver 3 razones por las que Dios me hace esperar para recibir esa contestación. Número 1 es que no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo común que siempre escuchamos de que cómo un papá le va a dar una moto a un niñito, ¿no? de 5 años, pues no está listo para recibir eso. Y eso es algo que tenemos que entender, que a veces nuestras oraciones no son contestadas y tenemos que esperar porque no estamos listos. No estamos listos para recibir aquello y necesitamos sacar cosas que hay en nuestro corazón. Tal vez Dios tiene una bendición para ti, pero pudieras recibirla y no disfrutarla por la amargura que hay en tu corazón o por agonía que estés pasando y necesitas ser tal vez purificado, necesitas pasar por esa espera, esa paciencia. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente escuchar al Señor. Él aprovecha esta espera para refinarnos. Di conmigo, Él aprovecha esta espera para refinarme. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos refine? ¿Estamos dispuestos a dejar que Él purifique nuestras vidas? Porque hasta lo cantamos en cantos y coritos: Señor, purifícame para ver tu gloria, y yo quiero subir y ver tu rostro. Pero luego Dios nos dice: ok, hijo, tú quieres subir y ver mi rostro, tú quieres parecerte más a mí, entonces espera, no vas a recibir todavía aquello porque necesitas que tu corazón esté listo. Vamos a Romanos 5, acompáñenme a Romanos 5, versículo 3 y 4, vamos a leer este verso. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia, paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora en estos tiempos lo que menos pensaríamos que produce una prueba es esperanza. La gente está desesperanzada porque no obtiene lo que ha pedido, lo que ha tenido, entonces sienten que no tienen esperanza, pero Dios sabe que teniendo paciencia en medio de la prueba, podemos esperar en Él. Nuestra única esperanza, la esperanza que habla en estos versículos, es la esperanza en el Señor Jesús. Amén. Es la esperanza en que Él va a prepararnos en medio de la tribulación para recibir lo que necesita nuestra vida, lo que está bajo su voluntad. También es que la espera, número 2, la espera puede ser un tiempo de aprender, de aprendizaje. Mientras esperamos, no dejes de aprender de la palabra del Señor, no dejes de servir, no dejes de invertir tu vida, porque muchos se desaniman y dicen, no, es que yo no he recibido y todavía como que siento el cielo cerrado y no oigo que Dios me conteste lo que yo anhelo, entonces se alejan y no sirven al Señor y ya no le buscan y ya no le adoran, pero Dios quiere que en la espera tú le busques, tú le adores, tú le glorifiques. Necesitamos aprender realmente lo que es la fe y cómo orar en medio de la tribulación y cómo aprender en medio de la tribulación y tener fe, pero también tener paciencia. Amén. También muchas veces estamos esperando y no es contestada nuestra oración si nuestra petición involucra a otras personas. Tú puedes orar y decir, Señor, prepárame, y el Señor te prepara y te contesta a ti, pero tal vez no le contesta a otra persona por la que tú has orado. Entonces, esa persona necesita también esperar en el Señor y tener su proceso y buscar a Dios. Tenemos que orar por nosotros, por nuestras familias, así que es importante que ahorita, si no podemos estar todos juntos, te conectes a las reuniones de los miércoles para orar. Si tú estás batallando en tu casa y dices, es que yo no puedo orar, siento que no salen palabras de mi boca, siento que no puedo levantar mi clamor al Señor, conéctate, únete a esta oración, únete con la iglesia, porque necesitamos estar en unidad. Otra cosa que es el número 3, primero es Dios puede decirte que sí, Dios puede decirte que tengas que esperar, pero también Dios puede decirte que no. Dios puede decirte no. Híjole, qué difícil a veces escuchar esa palabra y aceptarla. No, Dios puede decirnos que no a lo que le pedimos. Y vamos a ver 2 razones esta noche por las cuales a veces Dios nos contesta que no. Y puede ser difícil para nosotros. Y yo había estado meditando este estudio y Dios ha hablado primero a mi vida. Y es necesario que entendamos por qué a veces Dios no responde a nuestras oraciones, porque Él es más sabio que nosotros, sus pensamientos van más allá que los nuestros y su voluntad es más perfecta que nuestra propia voluntad. Acompáñenme a Santiago 4:3, y en Santiago 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Es verdad, normalmente o comúnmente pedimos para gastar en lo que nos deleita, en lo que necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo solamente. Y a veces nuestra carnalidad y deseos egoístas estorban nuestras oraciones. ¿Sabías que tu deseo y tu carnalidad puede estorbar tus oraciones? Por buenas que parezcan tus oraciones, muchas veces si no están dentro de la voluntad de Dios, no serán contestadas, porque Dios sabe lo que tú necesitas. Dios no te va a dar aquello que estás pidiendo con un corazón carnal, con un corazón tal vez, un ejemplo muy claro pudiera ser un corazón materialista.
Muchas personas dicen, no, es que los ricos son materialistas, la gente que tiene dinero es materialista, la gente que tiene todo, ella es materialista, pero no, déjame decirte que no. Muchos cristianos y personas constantemente oran, Señor, dame la provisión, y Señor, yo necesito esto, y Señor, yo necesito aquello para estar bien, para ser feliz, para todo. Y muchas veces hay en el corazón, más que un corazón pidiendo aquella necesidad, hay un corazón materialista de tener lo que anhelas, hablando en lo material. Entonces necesitamos enfocar aún esto, porque ¿qué dice su palabra también? Que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido, ¿verdad? Es claro este versículo, no dice, bueno, busca el reino de Dios y también agrégale el auto soñado que tú anhelas, o agrégale, ni siquiera dice, hablando de personas, dice, y agrégale al novio o a la novia que es tu príncipe azul o tu princesa de color de rosa para que te lo suplan. No, dice, busca solamente, exclusivamente mi reino y todo lo demás. Ya no lo catalogó como en orden de prioridad. Dice, todo lo demás os será añadido. Esta es una promesa de Dios. Y lo que Dios promete cumple, pero nosotros también necesitamos cumplir el buscar su reino, ¿verdad? Su presencia. Entonces, también por eso a veces Dios nos dice que no, porque no oramos según su voluntad. Y también a veces es porque Dios tiene algo mejor. Tú oras, Señor, yo quiero esto es lo mejor para mí, esto he soñado toda mi vida, y Dios te ve desde el cielo y te dice, hija, hijo, yo tengo algo mucho mejor para ti, yo tengo un trabajo mucho mejor del que tú me estás pidiendo, ¿te lo concedo? ¿Te quedas con lo que a tu parecer crees que es bueno para ti? ¿O realmente quieres mi voluntad en tu vida y Dios te concede algo mucho mejor? Y en ese pensar es muy difícil, porque nosotros como seres humanos tenemos nuestros estándares. Todas las personas tenemos ciertos estándares, aún para nuestro tipo de oración. Cuando oramos, muchas veces pedimos a nuestro estándar y creemos que hasta ahí es suficiente, o hasta ahí es como que lo mejor que Dios nos puede dar. Y yo recuerdo cuando aún no estaba casada y era soltera, y yo tenía mis estándares. Yo decía, sí, Señor, yo quiero que me concedas un hombre así y así y así. Y yo hacía mi lista y yo decía, Señor, quiero tener 6 hijos y quiero servirte y quiero esto y quiero lo otro. Y yo pensaba que eso era lo mejor que yo podía elegir, ¿no? Yo ya había escrito mi película, pero llegó un punto donde yo tuve que doblar mi corazón y tuve que decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad. ¿Por qué? Porque a veces Dios no nos va a contestar eso. Dice, no, hijita, es que si te lo doy, no va a ser lo mejor para ti. Y Dios me dio lo mejor, a mi esposo amado, a mis 3 hijos, que son más que suficientes, que parece como si tuviera 6, pero son 3. Pero es suficiente para mí, es lo que yo necesitaba, es lo que el Señor ha puesto en mi vida, y fue mucho más allá de lo que yo le pedí y lo que yo esperaba. Pero sí tenemos que rendir muchas veces nuestras oraciones al Señor, decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida, aún en lo que te pido, Señor. Yo anhelo esto. Podemos decirle al Señor, obviamente no nos vamos a quedar callados, bueno, pues ahí dame lo mejor, Señor, ahí lo que a ti te parezca. No, el Señor quiere que tú le pidas, Él anhela que le pidamos, pero que le pidamos bien. Señor, haz tu perfecta voluntad en mi vida, yo anhelo esto, anhelo aquello, me gustaría que esto fuera de esta manera, pero si tú tienes algo mejor para mí, yo aquí estoy para recibirlo y para esperarlo. Amén. Y esto incluye ministerios, incluye trabajo, incluye amistades. A veces Dios tiene una amistad especial para tu vida, para que te fortalezcan espiritualmente, para que te fortalezca emocionalmente. Dios tiene un trabajo bueno para ti, un ministerio que tú necesitas, que Dios sabe que tú vas a funcionar en ese lugar.
de acuerdo a la necesidad de tu iglesia, del reino. Obviamente, déjenme aclaro algo. Aquí de que Dios tiene algo mejor para ti no aplica el de que, ay, sí, yo voy a orar para que Dios me ponga en otra familia porque esta familia ya no la aguanto. Ahí no aplica. Tú tienes que orar al Señor, tú tienes que someterte a tus padres jóvenes. Hombres tienen que orar por sus esposas, tienen que amarlas. Mujeres tienen que orar por su esposo, amarlo, bendecirlo. No puede, eso de ahí no aplica de cambiar, de que Dios tiene algo mejor para ti. Si tú ya tienes tu familia, ámala, bendícela y lucha por ella y ora por tu familia. Amén. Amén. Otra manera en la que Dios nos responde es cuando la respuesta no viene, y muchas veces ya vimos que estas maneras, las ciertas maneras por las que Dios nos responde, que Él dice que sí, Él puede ponernos en espera y Él puede contestar definitivamente que no. Pero muchas veces también la oración no es respondida y no es contestada, no porque Dios no quiera, sino porque hay obstáculos en medio que no permiten que esa oración sea contestada, y esto no le quita poder a Dios, sino que nosotros muchas veces hemos puesto obstáculos o hemos permitido obstáculos en nuestra vida que no dejan que esas oraciones sean contestadas. Y a veces queremos vencer, y quiero enfocarme mucho no solamente en cosas triviales y superficiales como cosas materiales, porque creo que muchos tenemos peticiones muy profundas. Tenemos peticiones de que anhelamos que un familiar sea sano, anhelamos que una persona venga a los pies de Cristo, anhelamos que Dios cambie nuestra vida, que cambie círculos viciosos en nuestra vida, y sentimos que no avanzamos y que no podemos vencer. O simplemente oras por alguien y ves que no hay un obstáculo, y la palabra de Dios es muy clara. Me gustaría que anoten ahí Daniel 10, verso 12 y 13, y vemos un claro ejemplo de obstáculos espirituales. No un obstáculo carnal, no es como que alguien no te deja orar o no deja que se conteste tu oración, pero hay obstáculos espirituales. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra principados y potestades en las regiones celestes, ¿verdad? Ahí andan queriendo obstaculizar nuestras oraciones, pero son cosas que nosotros tenemos que estar conscientes y orar de la manera que Dios quiere que oremos. Y vemos que en estos versículos que les dije que anoten, Daniel 10, verso 12 y 13, dice: un ángel se le apareció y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Dice: mas el príncipe del reino de Persia, no está hablando de una persona carnal, está hablando de un principado de maldad. Dice: se me opuso. El enemigo se va a oponer a las oraciones que nosotros hagamos, y tenemos por eso que despojarnos de todo aquello que no nos permite orar con libertad. Necesitamos despojarnos de la amargura, necesitamos despojarnos de la tibieza espiritual. No podemos ser como olas que vienen y van y luego querer que la oración sea contestada. No, tenemos que estar firmes en el Señor, en la fe del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un adversario. Tenemos que estar conscientes que hay un adversario que tiembla. Déjame decirte que tiembla cuando tú oras. Cuando tú oras delante de tu Padre Celestial y llevas tu oración, ese adversario está esperando qué va a suceder con tu oración. Pero déjame decirte también que Él no tiembla si sabe que tienes una vida tibia, una vida que no le interesa el buscar la presencia de Dios, porque sabe que hay obstáculos. Entonces tenemos que quitar esos obstáculos. Y lo que me llama la atención de estos versículos, de estos versos, es que dice, el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿y a qué dice? Y a humillarte.
wow, o sea, desde el primer día en que él empezó a orar de esta manera. Tenemos diferentes tipos de oración, pero cada vez que vayas a orar al Señor, cada vez que vayas a clamar al Señor, dispón tu corazón realmente. Dispón tu corazón para entender su palabra, para entender lo que Él quiere hacer en tu vida. Dice, y humíllate en la presencia de Dios. Tenemos que venir con un corazón humillado delante del Señor, un corazón humilde de decir, Señor, toda la soberbia, toda la autosuficiencia ante ti, Señor, es nada, no me da valor, no me da como dicen, me da no sé, como privilegios con Dios porque yo soy muy fuerte espiritualmente. No, Dios busca gente que se humille delante de su presencia, que clame. Muchas veces oímos y oramos, si se humillare mi pueblo, ¿qué pasaría si el pueblo de Dios realmente nos humilláramos delante de Él y clamáramos y rindiéramos nuestros pecados, nos arrepintiéramos de todo corazón y entendiéramos como lo hizo Daniel, entendiéramos el propósito de la oración del justo, que es que podría mucho más de lo que imaginamos. Y el enemigo siempre se va a querer oponer a tu oración, siempre va a querer persistir, va a querer que tu falta de fe no permita que tu oración sea eficaz, que la amargura en tu corazón no permita que sea eficaz ni perseverante, que la falta de perdón no te deje orar al Señor, entrar a su presencia. La falta de perdón nos aleja tanto de tener una oración eficaz y muchas otras razones que creo que en este momento el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y está haciéndote ver qué cosas puedes permitir en tu vida que no te dejan tener esa oración eficaz y te obstaculizan el recibir la respuesta. No puedes acercarte a tu enemigo sin conocer realmente con qué lo puedes vencer. ¿Han visto esas luchas, esas batallas, esas guerras donde hay trincheras? Se atrincheran de aquel lado y se atrincheran de este lado y cada uno tiene su estrategia. El Señor también nos ha dado una estrategia y es clara y es simple y es sencilla leyéndola, pero a veces es difícil aplicarla, que es perdonar, es arrepentirnos de todo pecado, es fortalecernos en la fe. Y tenemos que aprender de la palabra. Si tú estás batallando para orar, te animo a que no te rindas, a que seas perseverante, a que seas persistente, y tengas una oración ferviente. Me gustaría mucho también que apunten Hechos 4:24. Y aquí tú puedes estudiar en tu casa, así ampliamente puedes estar estudiando todo esto y habla de la oración de la iglesia unida. Tienes que unirte, como ahorita te decía, únete a las transmisiones, únete a la oración, porque no puedes estar como un carboncito así lejos de la fogata porque te vas a enfriar. Amén. Acuérdense que tenemos oportunidad constante para estar unidos. Si tú dices, es que no, me siento aquí encerrada, tengo temor, ¿cómo voy a hacer? Vente los domingos a las 7:30 al estacionamiento. Desde tu auto, en la seguridad de tu auto, tú puedes sacar tu mano por la ventana y adorar al Señor. Tú puedes orar en ese momento y puedes unirte. Únete con la iglesia, únete, vamos a ser unidos porque la oración en unidad tiene mucho peso, tiene mucho poder. El diablo huye cuando ve los hijos de Dios unidos, cuando ve unidad. ¿Por qué? Porque donde están dos o más, ahí está el Señor con nosotros, ahí hay una respuesta. Donde hay armonía, el Señor dice que habitemos los hermanos en armonía. Porque ahí Él da vida, Él da su gozo. Amén. Así que vamos a
a la posibilidad que tenemos en este tiempo de dificultad, a unirlos lo más que podamos. No te rezagues allá en tu hogar por ver la situación. Busquemos la manera de estar en unidad, de llamarnos, de estar conectados. Sé parte, escríbenos por ahí cuando estemos en la transmisión. Queremos saber cómo te sientes cuando estés escuchando la prédica. A veces aquí en la reunión cuando nos juntábamos decíamos amén, gloria a Dios. Ay, te emocionabas lo que estaba predicando el pastor. Pues también si lo estás escuchando desde tu casa, ponle ahí, amén, gloria a Dios, gracias por la palabra, yo necesito más ánimo. Pon tu petición de oración y vamos a unirnos todos en oración. No decaiga nuestro gozo ni decaiga nuestra perseverancia. Número 1 de la oración de la iglesia es que oraban en unidad. Oraban en unidad. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Escribía cartas desde la cárcel, desde la tormenta, desde la ansiedad y la angustia que pudiera verse a su alrededor, pero él escribía a las iglesias. Vamos a escribirnos, vamos a animarnos, vamos a fortalecernos en la oración. Ellos estaban llenos de armonía. Oraban juntos y ¿qué vemos aquí justo en este versículo? En Hechos 24 y si tú sigues leyendo, dice que ellos habiendo oído y alzaron unánimes la voz a Dios. Y ellos empezaron a orar juntos y luego ¿qué sucedió al final de esta oración? El lugar donde estaban tembló, bajó el Espíritu de Dios. Cuando ores, pídele al Espíritu de Dios que Él obre en ese lugar, que Él obre en esa respuesta que tú estás clamando. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Lo vemos aquí en la iglesia. Hay poder en la oración en unidad. Amén. Entonces vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos con nuestro corazón, con un clamor por la ciudad. Ahorita necesitamos orar tanto por nuestra ciudad. Necesitamos orar tanto por la iglesia del Señor. También número 2 es que oraban sin cesar. Ellos no tenían breaks, no tenían así vacaciones de orar. Ellos oraban sin cesar. Y para terminar me gustaría que me acompañes a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, capítulo 5, verso 16 y 18. Y creo que esto es básico y que debe de quedarse en nuestra vida, en nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses, anótalo por favor, 5 del 16 en adelante. Y si lo quieres leer todo desde el principio adelante, lo puedes leer en tu casa. Voy a leer desde el 15, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué habla esto? Unidad. Y el 16 dice: estad siempre gozosos. Dice, estén gozosos solo si no hay enfermedad. No, ¿verdad? Dice, estén gozosos si tienen dinero. No. Estén gozosos solamente si su familia los ama, los entiende, los valora. ¿Verdad que no? Dice, estén siempre gozosos. Estén gozosos solamente si Dios responde sus oraciones. No, dice, estén siempre gozosos. Orad sin cesar, el verso 17. Oren sin parar. Oren sin parar. Esto no habla solamente de venir y decir, Señor, dame, Señor, esto, aquello necesito. No, la oración es comunión. La oración es comunión. Oren sin cesar, oren sin parar. Sean persistentes y también sean fervientes en su oración. Podemos orar el Padre Nuestro. ¿Y qué dice Padre Nuestro? Dice, líbranos del mal. Líbranos del mal.
No nos dejes caer en tentación. Y oramos esta oración, pero a veces no entendemos que tenemos que orar y volver a orar y orar, porque la oración fortalece tu alma al estar a los pies de tu amado Señor, de tu Padre Celestial, de aquel que te escucha sin reservas. Que tú llegues como Daniel con un corazón dispuesto. Dispón tu corazón, quita la apatía de tu alma, de tu corazón. Ora sin cesar. Y luego el 18 que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Den gracias en todo. No den gracias por todo lo bueno, porque si no, entonces solamente viviríamos para pedir lo que queremos y no valoraríamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Den gracias en todo. Vamos a ser perseverantes, a dar gracias en todo. Señor, estoy en dificultad, estoy en enfermedad, pero doy gracias, Señor, que mi alma es salva, que mi vida se perfecciona cada vez, que si tú me quieres refinar, que tú eres el refinador y tú quieres refinar mi vida como la plata, para hacer una plata pura, para hacer un oro purificado. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús. ¿Cuántas personas han pasado por tantas dificultades, pero vemos su fe? Si tú estás en dificultad, da gracias a Dios en esta dificultad. Si tú has recibido tu respuesta, da gracias a Dios por la respuesta. Si tú estás esperando que Dios te conteste, da gracias a Dios porque estás esperando del que tiene su perfecta voluntad en tu vida. Y luego, después de que da gracias a Dios en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios es de que estemos en contentamiento con Él, en que esperemos en Él, en que esperemos en Cristo Jesús. Luego dice, quisiera seguir leyendo, dice: no apagues el Espíritu Santo, no te alejes, no te enfríes, dale lugar al Espíritu Santo en tu vida. Y dice: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Después de que leemos todo esto, dice: hey, Dios lo hará a su tiempo, en su voluntad Dios lo va a hacer. No tengan temor. Si tú estás padeciendo enfermedad, tribulación, ten paciencia, espera en el Señor y espera en su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nada nos va a robar. Dile: Señor, lo que he permitido que robe mi gozo, Señor, mi felicidad, mi paz, en medio de la oración, en medio de mi clamor, Señor, hoy no me va a robar, Señor. Hoy no me lo va a robar, Señor, porque fiel es el que lo prometió. Porque en la oración yo voy a aprender, Señor. Tu respuesta es fiel. Tu respuesta es fiel, Señor. Pídele al Señor: Señor, ayúdame a disponer mi corazón. Ayúdame a tener un corazón humilde para acercarme a ti sin reservas, Señor Jesús. Sin reservas, Señor, sin ninguna condición para que tú me contestes. No te voy a decir: Señor, si me contestas, entonces yo me acercaré a ti. Señor, si me respondes, entonces yo voy a hacer, Señor. No, Señor, porque tú no eres así con nosotros. Tú no eres así con nosotros. Tú no esperaste primero, Señor, a que cambiáramos para entregar tu vida por nosotros. Tú te entregaste, Señor, para que todo aquel que en Él cree, que en ti, Señor, cree, tenga vida eterna, Señor.
y seas salvo y podamos estar contigo, Señor, la eternidad. Entonces hoy cambiamos nuestra oración, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Con acción de gracias entramos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú tienes cuidado. Aunque ya oramos por los enfermos, Señor, sabemos que tú tienes cuidado. Dale paz a los que están pasando por enfermedad en sus casas, Señor. Te pedimos por Luli Pacheco, Señor. Sana su brazo, Señor. Quítale todo malestar en el nombre de Jesús. Si tienes una petición de oración, escríbela aquí en la transmisión. El domingo en los estacionamientos puedes escribir en una hojita que te proporcionamos tu petición y nos vamos a unir como iglesia en oración. El enemigo no va a parar la oración de la iglesia, porque la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Señor, nos comprometemos a orar como tú nos has enseñado, Señor, santificando tu nombre primero, Señor, estableciendo tu reino en nuestras vidas, Señor, que primero es lo primero, que es tu reino. Buscamos, Señor, tu rostro, buscamos, Señor, al que es fiel, más que cualquier respuesta, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén. Que Dios les bendiga. No se pierdan cada espacio para buscar al Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús.